Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Esta ocasión vamos a estar viendo un tema súper interesante. Yo pienso que, bueno, todos los temas son interesantes y cualquiera que sea el tema que se estudia, siempre nos va a retar, a tomar acción, siempre nos va a confrontar. Y el tema de esta ocasión pues no es la excepción. Vamos a estar viendo sirve con valor, es el tema de la clase de este día. Y la idea central es: a menudo hace falta valor para servir a Dios. Sirve con valor es el tema. Y la idea central es: a menudo o algunas veces hace falta valor para servir a Dios. Vamos a estar viendo sobre la situación del pecado del rey Acab, su esposa Jezabel, y vamos a ver la intervención de Dios a través del profeta Elías. Cómo Elías pudo confrontar al rey y hacerle ver su pecado. Y obviamente la disciplina que Dios iba a aplicar a esa situación. Vamos a orar para pedir a Dios la bendición y la dirección sobre este tiempo, y luego después en los próximos 30 minutos vamos a estar viendo principios, enseñanza que va a fortalecer nuestra vida. Padre, gracias te damos en este día porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos guardas, tú nos proteges. Gracias, Padre bendito, porque nuestra vida está en tus manos. Gracias, Padre, también por la oportunidad que nos das de nuevamente estar acá y estudiar tu palabra. Te ruego de que te abras nuestra mente y corazón, y que todo lo que podamos decir en estos minutos, Señor, sea guiado por ti, y que todo sea para honra y gloria tuya y para edificación de todos nosotros. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la porción bíblica que vamos a estar viendo, en la cual está basada la clase de esta ocasión, está en el primer libro de Reyes, el capítulo 16. Por favor, vaya conmigo. Ahí vamos a encontrar sería como una especie de introducción, y nos habla acerca de la situación de Acab, rey de Israel. Vamos a ver en el capítulo 16, versículos del 29 al 33. Miren lo que dice. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de El-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Recordemos de que aquí Acab es obviamente, acordemos de que ya para esta altura ya Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Acab, que estamos hablando ahorita, pues era uno de los reyes del reino del norte, que se conocía como Israel, y luego estaba Judá, que es la parte sur, el reino del sur, el reinado de Judá. Pues bueno, acá dice acá que él hizo lo malo más que todos los que le precedieron delante de Dios. Y una frase bien importante es que dice de que él tomó a la ligera. A él no le importó mucho, él tomó a la ligera el hecho de que hacer cosas que no agradaban a Dios, a eso no le importaba mucho, lo tomó a la ligera. Y tanto fue de que dice que él fue más allá que los otros reyes que le antecedieron, en el hecho de que él sí construyó altares, él construyó templos para Baales, él construyó lugar donde podrían adorar abiertamente a estos dioses falsos, a estos dioses de los pueblos que no eran de Dios. Y bueno, incluso vino y se casó con una mujer, la mujer llamada Jezabel, que pues era una idólatra, era obviamente una mujer que no conocía ni temía a Dios, obviamente, para terminar de rematar. Entonces la situación de Acab era una situación que iba de mal en peor, y a él no le imperó, y dice, no le importó, e imperó cada día más,
Y dice que el versículo 33, miren lo que dice. Y dice, e hizo también Acab una imagen de acera, dice, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, parece ser de que Acab, bueno, no parece ser, estaba consciente de lo que estaba haciendo y a él no le importaba realmente pues provocar la ira de Dios. Él pues dice, lo tomó a la ligera, para él no le daba importancia. Ahora, aquí hay una lección bien fuerte para nosotros. Muchas veces nosotros podemos caer en situaciones en que a veces nos hemos olvidado a quién servimos. A veces nos olvidamos de quién es nuestro Dios y qué tan celoso y santo es nuestro Dios. Y a veces hay cosas que las tomamos a la ligera. Cuando se trata del tema de la mentira, decimos, una mentirita blanca, una mentirita de vez en cuando no ofende a Dios. Y lo tomamos a la ligera, tal y como acá dice que tomó a la ligera el hecho de hacer cosas que no agradaban a Dios. Entonces, es de tener cuidado porque a veces, con la práctica, las cosas se vuelven hasta cierto punto normales a veces en nuestra vida. Hay personas que les encanta mentir, les encanta inventar por cualquier situación. Y eso se hace tan habitual en ellos de que ya después ni cuenta se dan que están ofendiendo a Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado en eso. Ahora, la idea central de la lección de este día es, a menudo o a veces es necesario, hace falta o es necesario valor para poder servir a Dios. En la próxima porción bíblica que vamos a leer en el mismo el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, vamos a ver ya en escena a Elías. Elías, uno de los profetas de Dios. Acordemos de que en el tiempo antiguo el profeta era alguien que tenía autoridad. Incluso tenía la autoridad de venir y presentarse ante el rey y decirle, esto está haciendo mal, esto dice Dios y así tienes que hacer. ¿Me entiendes? O sea, acuérdese cuando Natán vino y confrontó al rey David. David viene a Natán y le cuenta la historia a David del hombre que hizo esto y lo otro. Entonces David dice, ese es digno de ser muerto, porque ¿cómo se atreve? Y le dijo Natán, ese eres tú. Y le hizo referencia al pecado que había cometido con la mujer de Urías, con el mismo Urías. Y entonces, ese era el trabajo. Ese era el ministerio de los profetas en el antiguo tiempo. Tenían la autoridad dada por Dios de venir y hablar con aquellos, en este caso los reyes, siempre cuando estaban haciendo algo malo delante de Dios. Y en la próxima porción bíblica que vamos a leer, se encuentra en el capítulo 33, versículos del 1 al 6. Perdón, capítulo 17, allá adelantito. Capítulo 17, versículos del 1 al 6, mira lo que dice. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, porque se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y de beber, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahí tenemos a Elías. El versículo 1 del capítulo 17 comienza cuando dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínate qué valentía la de Elías. Viene y se presenta ante el rey, sabiendo que el rey, si no le gustaba lo que le dijese, podía incluso ejecutarlo. Y en algunas ocasiones sucedió. Con reyes que no aceptaban o no se placían, no se contentaban o no les gustaba lo que los profetas venían a decirles, ellos venían y los ejecutaban. Eso pasó varias veces. Elías en este caso, como diríamos nosotros, se la jugó. Pero a él le importó más ir y cumplir
lo que Dios le había mandado que le dijese al rey y obedecer, en vez de decir, no, pero es que el rey puede que lo tome mal o puede que se enoje conmigo. No, a Elías no le importó. Elías fue y valientemente se presentó ante el rey. Pero después vemos que Dios le dice, bueno, apártate de ahí y te vas a ir acá. Y lo manda al arroyo de Querib, en donde tú vas a estar y ahí vas a tomar agua del arroyo. Y yo voy a enviar a los cuervos que te lleven comida por la mañana y por la tarde. Y ahí vas a tomar agua del arroyo. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo el arroyo se secó. Pero lo importante aquí es ver cómo Elías obedece a la orden, a la voluntad de Dios, e ir y darle el mensaje al rey. Independientemente de cualquier cosa pudiese pasar, él sabía de que él tenía que llevar y entregar el mensaje que Dios le había enviado al rey. Porque el pecado de Acab había llegado ya a los límites y había provocado la ira de Dios. Y Dios se dispuso entonces a castigar o enviar un castigo, una reprensión por el pecado de Acab. Ahora, aquí hay un punto importante en este mensaje que Dios manda al rey Acab por medio de Elías, tanto para el rey como para Elías, porque por ejemplo, si vemos acá no dice, le dice a Elías de que no vaya a llover por los próximos días, pero no le dice cuándo va a terminar, y le dice, y va a llover hasta cuando yo diga o Dios me diga que va a llover. ¿Me entiendes? O sea, Dios le dijo, lleva el mensaje, pero no. Alguien diría que fue un mensaje incompleto, porque solo se dice, va a suceder esto, pero no dice cuándo va a terminar. Pero no era incompleto. Dios es soberano y Dios tiene control de todo. Él sabe cuándo algo va a comenzar y cuándo algo va a terminar. Y no importa que lo conozcamos nosotros. Lo importante es que Él esté en control. Cuando los apóstoles le preguntaron y le dijeron, bueno, Señor, le dice, entonces, ¿cuándo es que vas a restaurar el reino? ¿O es en estos días que vas a restaurar el reino? Jesús les dijo, no le importa a ustedes eso. Eso solamente le concierne a mi Padre, que está en los cielos. O sea, hay muchas cosas que a nosotros no nos conciernen. Hay muchas cosas que solo están en la mente y conocimiento de Dios. Y Él sabe cómo va a actuar, cómo va a proceder. Lo importante es que nosotros estemos confiados de que cualquier cosa que Dios haga en nuestras vidas o a través de nuestras vidas está bajo su control y que es lo mejor. Lo importante es que nosotros estemos seguros de que estamos en la voluntad de Dios. Lo demás, eso es negocio de Dios, no nos importa a nosotros. Pero Señor, si yo le hablo a fulano, ¿es que se va a convertir? No me importa. No es mi problema, ni el tuyo, mi hermano. Eso es cosa de Dios. Lo importante es que nosotros entendamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos y compartamos el Evangelio, que llevemos su mensaje. Y así como Elías, valientemente, aún en contra de toda la oposición satánica, que de eso tenemos mucho hoy en día, nosotros tenemos que llevar valientemente el mensaje de Dios. Tenemos que llevar valientemente el mensaje tal y como Dios quiere que lo presentemos. Aquí Elías no anduvo adornando. Aquí Elías no dijo, mira, pues mira que tú te has portado mal y Dios ya pues está llegando a su límite y pues trata de enderezar antes que Dios actúe. No, Elías fue y entregó el mensaje tal y como Dios lo había dicho. Muchas veces nosotros queremos adornar mucho. Queremos llegar con trapitos tibios. Queremos, como camuflajear el Evangelio para que de repente no se sienta aludido, no se sienta ofendido. El Señor Jesús tampoco anduvo con trapitos tibios. El Señor Jesús dijo, esto es así, esto es así. El mensaje del Evangelio es claro. Y el mensaje del Evangelio tiene que confrontar. Tiene que redarguir. Tiene que convencer. No yo, no tú, hermano. El mensaje del Evangelio. Y para ello tiene que ser claro. Lo miramos en una clase, que el mensaje del Evangelio tiene que ser claro. No podemos camuflajearlo. La Biblia dice que ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Es eso. ¿De qué otra manera tú vas a decir esas palabras tan claras?
Por eso es que hoy en día hay mucha confusión en que dice la gente, sí, dice, pero es que tal y tal, la Biblia no dice eso, o Dios ama a todo mundo, porque es que hay esas grandes diferencias en eso y en el otro. Mi hermano, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todo pecador, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Cuando Jesús estaban aquellas personas que querían apedrear a la mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio, dice, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? No le dice ninguno, porque Jesús le dijo, el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. No le dice ninguno, todos se fueron. Y le dice, tampoco yo te condeno, le dice. Vete y no peques más. Era una prostituta. Dios mostró su amor por la prostituta, pero mostró rechazo por el pecado. ¿Cuál era su pecado? El adulterio. Y le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Quiere decir, vete y dale un rumbo diferente a tu vida. No sigas en la misma. O sea, has alcanzado misericordia de Dios. Vete y no peques más. ¿Amaba a Jesús la prostituta? ¿O no la amaba por ser prostituta? Sí la amaba, porque era un ser humano. Alguien por el cual él había venido, porque él dijo, yo he venido a buscar todo lo que se había perdido. Y ahí estabas tú, ahí estaba yo, ahí estaba esta prostituta. Pero le dice, vete y no peques más. Quiere decir, no sigas siendo prostituta. Ah, pero Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios mostró su amor para la prostituta. La liberó. Le perdonó los pecados. Y le dice, vete y no peques más. No peques más. Tienes que tener una vida diferente. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Ahora, Elías acá mostró valentía. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar valentía muchas veces, o casi siempre, para poder servir a Dios. Muchas veces tenemos ministerios en las iglesias. Muchas veces tenemos privilegios en las iglesias. Y a veces en las primeras de cambio nos desinflamos, nos desanimamos y ya no queremos seguir. Y la palabra nos exhorta a que seamos valientes. Cuando Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. ¿Por qué le dijo eso a Josué? Porque la tarea que Josué le esperaba era una tarea que requería valentía. Necesitaba que la persona fuese valiente, que no se quebrantara fácilmente, que no se doblegara fácilmente, que no pensara en retirarse a las primeras de cambio. ¿Por qué? Porque era algo que había que ser valiente para poder llevar a cabo esa obra que Dios le había encomendado a Josué. Obra que ya Dios Moisés había comenzado y Josué le estaba sucediendo. Tenía que llevar la tierra hacia al pueblo, a la nación, hacia la tierra prometida. Pero él había tenido ya un entrenamiento y ahí va con valentía Josué. Lo mismo Dios nos dice a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Tenemos que llevar el mensaje tal y como lo llevó Elías al rey Acab, aún a pesar de lo que podía pasar. Nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que tener valentía en lo que es aquello que requiere valentía para poder servir a Dios tal y como Él se lo merece. Algunos puntos importantes, mi hermano. Algunos puntos importantes. Por ejemplo, hablando de Acab dedicó su vida a destacarse en el pecado. Dice que a él no le importó, lo tomó a la ligera. Eso de ofender a Dios o agradar a Dios, a él no le importaba. Acab fue descarado en el pecado. O sea, él fue más allá. Dice que él hizo mucho más que lo que le habían sucedido, que habían hecho lo malo ante Dios. Acab se destacó, él hizo más. Se casó con una mujer pagana, hizo edificios, templos, santuarios para que libremente la gente adorara a estos falsos dioses. Y luego acá provocó la ira de Dios por su pecado. El versículo 33, la última parte. Eso dice, provocó la ira de Dios. Miren lo que dice. Dice 17:33. $16:33.
Dice, hizo también Acab, dice, una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Le dice la última parte del versículo de la ¿para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, ese fue el legado de Acab. Un tipo que se dedicó su vida a destacarse en el pecado. Un rey que fue descarado en el pecado, en ofender a Dios. Y un rey que provocó la ira de Dios. Con todo lo que hizo, su intención era provocar la ira de Dios. Bueno, pues más adelante vemos en el capítulo 17, Dios manda a Elías y le dice, dile a Acab esto y esto. Y así fue. Así fue. Dios mandó una sequía a la zona y dice, no va a llover hasta que yo, le dijo Elías, hasta que yo lo diga. O sea, hasta que Dios le diera la orden a Elías. Ahora vemos el contraste con Elías. Dice, como Elías el valiente resulta en medio de este ambiente pecaminoso. Como Elías dice, el valiente resalta en medio de este ambiente pecaminoso. Como Elías el creyente tiene algo que decirle al mundo pecaminoso. Y como Elías el valiente declara la palabra de Dios. Tres aspectos bien importantes de Elías. En un aspecto pecaminoso, en un ambiente bélico, en que cualquier cosa podía suceder, al él llevar este mensaje, Elías va valientemente y se destaca. Luego Elías va y lleva el mensaje y declara la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, cuando vemos de que cómo está creciendo la maldad, cómo el pecado está avanzando, a veces quizás nos sentimos hasta intimidados. A veces decimos, no, mejor me quedo callado en vez de decir algo y entrar en fricción, porque al final analizamos y a lo mejor voy a salir hasta, como dice, con la cola en medio de las patas. Mi hermano, a menudo o muchas veces se requiere valentía para poder servir a Dios. Y nosotros lo vemos a través de la palabra. Cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, que le llaman el salón de la fe, donde está toda una lista de todos esos hombres, ¿sí? Todos esos hombres y mujeres que fueron héroes de la fe, que por la fe se decidieron y se determinaron a servir a Dios, a pesar de. Es emocionante ver a todos estos nombres. Elías está entre uno de ellos. Y otros más. Si usted quiere ver la lista, mi hermano, vaya al libro de Hebreos. Ahí está la lista de todos esos hombres y mujeres de fe, que por la fe, dice, hicieron tal y tal. Por la fe, tal y tal. Por la fe, tal y tal. Entonces, es importante la valentía y la fe en nuestro Dios de que Él está al control, de que Él está en medio de todo esto. Elías fue y llevó el mensaje, que era lo que Dios tenía que hacer. Era lo que Dios quería que él hiciera. Ahora, aquí, para ir concluyendo, vamos a ver cómo Dios protege a los suyos, cómo Dios protege a aquellos que hacen su voluntad, cómo Dios protege a aquellos que se disponen a hacer la voluntad de Dios a pesar de exponerse a cosas que quizás si no lo hubiesen hecho no hubieran estado expuestos. Dios escondió a Elías en un lugar solitario para probar su fe. Imagínate, le dijo, vete al arroyo de Kerit y ahí vas a quedarte. Vas a tomar agua del arroyo y yo te voy a enviar los cuervos que te lleven comida en la mañana, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Ahí lo que yo estaba haciendo era probando a Elías su fe, probando la fe de Elías. Dios hizo que Elías dependiera de él por su sustento. ¿Qué le quedó a Elías? Si ya Elías había obedecido llevar el mensaje al rey, exponiéndose, pues Elías también obedeció yéndose a donde Dios lo mandó que se fuese. Elías confió en la provisión de Dios para él, versículos 5 y 6. Es importante, nosotros cuando disponemos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar conscientes y seguros de que Dios está al cuidado de nosotros, de que en medio de esa travesía Dios va a guardarnos, pero que también Dios va a probar nuestra fe. Dios va a hacer que nuestra fe nos permita depender de Él y que Él nos va a sostener. Porque mi hermano, muchas veces en la trayectoria,
en el cruce de la vida o en el desarrollo de una X actividad. Puede que en el camino, puede que tendamos a flaquear o a decir, bueno, es que estoy haciendo lo correcto, es que esto y lo otro. Ahí es donde la fe entra en juego. Ahí es donde la fe llega y nos hace ver, decir, sí, sí, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios, sí, pero Dios está conmigo, Dios me está sosteniendo. Y cuando esa convicción llega a tu corazón, mi hermano, dale para adelante. Hay que darle con valentía porque Dios está con nosotros. Y no podemos claudicar, no podemos bajarle. Hoy en día, como te decía hace un momento, se requiere de mucha valentía para servir a Dios. Pero más que todo, fe y convicción sólida de que en quien hemos creído es el Dios verdadero y es el Dios todopoderoso. Si esa es nuestra convicción y en ese Dios todopoderoso está nuestra fe, eso va a producir en nosotros una valentía y vamos a poder llevar el mensaje del Evangelio aún en aspectos o en situaciones hostiles, en situaciones donde posiblemente la reacción va a ser totalmente negativa. Pero Dios nos manda a que lo hagamos. Para ir terminando, lee Hebreos capítulo 11 y reflexiona sobre la valentía de los héroes de la fe. Deja que sus ejemplos te inspiren a ser valiente para Cristo. Capítulo 11 de Hebreos, ahí está la lista que te mencioné hace un momento. Los héroes de la fe. Y deja, dice el hermano escritor de esta lección, deja que la valentía de estos héroes de Dios te inspire para que tú también seas uno de ellos. Ora, pide a Dios que te imparta su gracia en los momentos cuando es esencial mostrar valentía ante la burla, el pecado y la maldad en general. La burla, el pecado y la maldad en general. Hoy en día, en donde que, bueno, nos llaman de anticuados y esta que no sé qué, hay gente que se podría burlar. Y a muchos la burla los puede desanimar. A muchos el ver tanto pecado los puede desanimar. O al ver tanta maldad en general. Pero acuérdate, somos hijos de Dios y tenemos una misión que cumplir. Toma, mantén tu posición sobre los asuntos de la fe como un testimonio a tu esfera de influencia. Deja bien claro que lo que crees y vívelo con convicción y valentía. La gente tiene que saber en quién nosotros creemos. La gente tiene que saber en qué está basada nuestra fe. Y tenemos que vivirlo. Porque mi hermano, ante eso, nadie puede hacer nada. A veces nuestras palabras las pueden refutar, las pueden rechazar. Pero nuestra forma de vivir, la forma que vivamos en nuestra área de donde nos movemos, en el trabajo, en la escuela, donde sea, si nuestra forma de vivir es de acuerdo al Evangelio de Cristo, eso no lo puede refutar nadie. Entonces la invitación es, y es que eso lo decía Cristo, por la forma en que ustedes se comporten, es que sabrán que son mis discípulos, decía Cristo, en que os améis unos a otros y que guarden mis mandamientos. ¿Y qué significa guardar los mandamientos de Dios? Pues vivir de acuerdo a lo que Él nos mandó que hagamos. Eso es vivir de acuerdo a sus estatutos. Que la gente pueda ver que nuestra forma de vivir es diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver. Y eso tiene mucho más poder que las palabras que podamos decir. Porque estamos viviendo. Ahora, si lo que decimos lo vivimos y lo que vivimos decimos, eso, hermano, por más que el enemigo brinque, llore, salte, la palabra, Dios va a hacer la obra en esas personas que sean alcanzadas. Así que, mi hermano, yo para concluir quiero decirte de que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios nos ha hecho parte de este gran ministerio. Pero para servir a Dios en el ministerio hay que ser valientes. Corazón, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se repitió varias veces. La tarea que Dios nos ha dejado no es menor o mayor que la tarea que Dios le dio a Josué. Porque también nosotros tenemos oposición.
Nosotros tenemos que llevar almas al reino de Cristo. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Y tenemos fuerte oposición. No con armas, como las que trató Josué. No ejércitos, aunque sí ejércitos, pero diabólicos. Pero sí con ideologías, con doctrinas equivocadas, con herejías a diestra y a siniestra. Esa es nuestra, como diría, nuestra oposición. Y tenemos que ser valientes. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y que el Señor nos dé valentía cada día y que aumente cada día nuestra fe. Lee el capítulo 11 del libro de Hebreos y deja que la valentía expresada en esas páginas de estos héroes, santos hombres de Dios, te inspire y que tú vayas cobrando valentía cada día más para poder ser un siervo útil en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque, Padre, tu palabra es poder. Tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta el corazón y hasta los tuétanos. Gracias, Padre, porque ante ella nada se resiste. Gracias, Padre bendito, porque esa es la palabra, esa es la arma que tú nos has dejado. Padre, ayúdanos a ser valientes cada día y que podamos con valentía llevar el mensaje del Evangelio al mundo lleno de pecado, aquel mundo que necesita de ti. Gracias, Padre bendito, gracias por esta clase. Bendice a cada hermano y que esta clase, Padre bendito, pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer. Hasta la próxima.